mensaje tiene la misión de poner en alerta la nueva modalidad de dictadura de género, la que incluye persecución a sus opositores, control de la prensa, poder judicial y poder legislativo, lo cual les permite malversar fondos del Estado impunemente, valiéndose de las siguientes mentiras y falsedades, para poder tener más y más poder. Las feministas radicales repiten una y otra vez las falsas discriminaciones de las que son objeto en todos los campos. Sus fines es conseguir una justificación a la implantación de sus criterios, conseguir privilegios y prebendas, además de mantener la industria boyante de la que disfrutan sin sudar una sola gota mientras siguen cobrando las más que generosas subvenciones. Debilitando la caja fiscal, que por ejemplo ya causó deterioro en España, Estados Unidos, Italia y Europa, México, ahora parece que le toca el turno al Perú. Entre las mentiras y falacias se encuentran las siguientes, que pueden desmontarse sin dificultad recabando los datos correspondientes. Sanidad. Las feministas se quejan del trato discriminatorio que sufren las mujeres en el sistema de sanidad. 1. ¿Quién no ha estado en hospital? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres y hombres entre los pacientes que esperan a que les atienda el médico de turno? Seguro que habrá visto que las mujeres son las que más acuden. ¿De qué discriminación hablan entonces? 2. La tasa de mortalidad por cáncer de mama es casi idéntica, año tras año, a la de cáncer de próstata. ¿Quién no conoce campañas de prevención y tratamiento de cáncer de mama? ¿Quién conoce alguna campaña de prevención y tratamiento de cáncer de próstata? Esto demuestra que en las sociedades feministas, la salud y vida humana se valora según su sexo. Empleos. 1. La mayor parte del empleo creado en los últimos años es femenino. Esperanza Aguirre no deja de presumir de ello. Casi el 70% del empleo creado ha sido ocupado por mujeres. La tasa de pago femenino es idéntica al masculino. La consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid asegura que el 98% del empleo creado en el anterior año ha sido ocupado por mujeres. Muchos hombres han sido despedidos para ser reemplazados por mujeres, eso influye en el aumento de la delincuencia masculina por la falta de trabajo para sobrevivir, tal como habría pasado en Estados Unidos, México, España, Perú y muchos otros países. 2. La mayor parte de los empleos conformados por mujeres son en trabajos más cómodos y seguros. Las minas, el andamio, la construcción, el pesquero, como agente de seguridad en la puerta de un banco, etc., los trabajos donde se arriesga y se pierde la vida están conformadas por hombres. Las feministas afirman que eso no son opciones que elijan las mujeres. En el Perú sabemos de miles de hombres que encuentran horribles muertes en las construcciones, sepultados en las minas, contrayendo enfermedades por trabajos muy esforzados, asesinados en las puertas de los bancos y otras entidades. ¿Alguna vez ha visto usted a policías femeninas cuidando la puerta de una entidad bancaria? Nunca, ¿verdad? Todos los policías y militares que mueren en cumplimiento del deber son hombres, siempre son la carne de cañón, sin embargo ellas cobran las mismas asignaturas por riesgo de vida. Pero sin arriesgarla. ¿Es esto justo? 3. Los sectores laborales con más riesgo de accidentes mortales están llenos de hombres. Los menos accidentados están copados por mujeres, es por eso que el 90% de fallecidos son hombres. Si hablamos de muertes en accidente laboral, el monopolio es de los hombres. 4. El propio ministro de Trabajo, Caldera, miembro del equipo de gobierno feminista radical de Rodríguez Zapatero, señala que hombres y mujeres reciben el mismo salario, pero además ellas reciben mayorías, comodidades y trato humano por ser mujeres. 5. El Ministerio de Justicia da cifras sobre su personal, entre otros, la proporción de mujeres es mucho mayor que los hombres en los distintos grupos. Acuda usted mismo a un juzgado o la fiscalía y verá con sus ojos que la mayoría son mujeres. Entonces, ¿quién está discriminado, el hombre o la mujer? En este caso no se respeta la cuota de género cuando es contra el hombre. Empresas 1. La ley de igualdad obliga a fomentar medidas que promueven la desigualdad, obligando incluso a contratar a inútiles por razón de sexo, condenando a numerosas empresas a la quiebra por la pésima gestión o por tener que contratar a personal innecesario por el simple hecho de estar obligados a cubrir cuota de género. En España y otros países, esto sigue causando quiebras de empresas y desempleo. Fuerzas Armadas y Policiales. 1. Las pruebas de acceso a policía y fuerzas armadas son menos exigentes para las mujeres. Cuando se han de enfrentar a un delincuente, se niegan a hacerlo si el malhechor excede de los límites que, por ser mujer, le pusieron en el examen.
En caso de conflicto armado y en situación de combate, ellas estarán como administrativas o detrás del campo de batalla, pero cobrando igual, sin arriesgar la vida. Para eso está la carne de cañón conformada solo por hombres. Educación. Las feministas radicales se quejan de las dificultades de las mujeres para acceder a la educación. 1. La mayor parte de los universitarios en España y muchos otros países son mujeres. Parece usted frente a una universidad y observe, y verá cómo le engañan, las feministas radicales quejándose de las trabas que sufren las mujeres para acceder a la universidad, pero los datos demuestran lo contrario. Las mujeres son mayoría en la universidad. 2. El fracaso escolar y universitario es más alto entre los varones que entre las mujeres. Reproducción. Este es otro aspecto reivindicado por las feministas utilizando falsedades. Empezando por el lenguaje, pues le llaman derechos de reproducción y salud sexual. Por supuesto, de las mujeres. Los varones no tienen estos derechos. Los humanos hemos de ser iguales ante la ley. Y en este asunto de la reproducción, la discriminación contra el varón y el trato de favor hacia la mujer es más que evidente. Si una mujer quiere interrumpir el embarazo, el hombre no puede impedirlo y la mujer decide sobre el futuro del niño y del padre. El niño muere y el padre deja de serlo aún queriendo serlo. ¿Por qué no se le obliga a la gestante a terminar el embarazo y dejar que el padre se encargue del niño ya que ella no lo quiere? Si una mujer quiere seguir adelante con el embarazo, el hombre no puede impedirlo y la mujer decide sobre el futuro del niño y del padre. El niño vive gracias a la decisión de la madre y el padre es obligado a serlo a pesar de que esté en contra. Si el padre no quiere serlo, ¿por qué la madre puede obligarle a serlo aun cuando haya sido engañado en la concepción del niño? Si un hombre golpea, aún accidentalmente, a una mujer embarazada, se enfrentará a responsabilidad penal y civil por daños a la madre y al niño. Pues no se le trata como feto o embrión o proyecto o grupo de células, sino como persona porque la madre, y nadie más, así lo ha decidido. Además, al hombre se le pondrán todos los agravantes y el desprecio de la sociedad. En conclusión, no se respeta realmente la vida del feto, sino la voluntad y género de la madre por ser mujer. Recordemos el caso del tenista Boris Becker. Tras unas miradas cómplices con una prostituta, acaba en el baño. La mujer se queda con el preservativo conteniendo el semen, para luego fecundarse artificialmente. A Boris Becker se le ha obligado a responsabilizarse de un niño engendrado sin su conocimiento ni consentimiento. En términos legales debería haber sido castigada la mujer por estafa, etc. Pero se le ha castigado al hombre y premiado a la mujer por su fechoría. En España y tal vez próximamente en el Perú, al marido se le obligará a alimentar al hijo aunque no sea suyo, lo que no deja de ser una estafa, consentida y alentada por la administración pública, pues, entre otras cosas, ya hay medios suficientes y poco costosos para determinar la paternidad en el momento del parto, al igual que se toma huellas dactilares y plantares a los niños para evitar su extravío. Recordemos cómo define el Código Penal la estafa. Artículo 248. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Como verán, las feministas radicales consiguen leyes que violan otras leyes. Resumiendo, los hombres pueden ser usados en tanto en cuanto la madre lo quiera y en la medida que ésta quiera. Pero si están obligados a pagar caprichosas pensiones, bajo pena de cárcel. Legislación. Las feministas radicales se quejan del trato discriminatorio que las leyes les dan. Interpretando torticeramente la Constitución, promueven la discriminación positiva. Ninguna discriminación es positiva por definición. En cuanto al artículo 9, el término remover no puede ser justificación para imponer otros obstáculos a otros colectivos. 1. La ley de violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad promovida por las feministas radicales. Además, está basada en mentiras y falsedades. Para colmo de discriminación, obliga a que el resto de las leyes pasen por el filtro de la perspectiva de género. 2. El Código de Tratamiento de Noticias sobre Violencia de Género deja bien claro que la información debe manipularse o ocultarse para dar visos de credibilidad a cuanto dicen las feministas radicales. La libertad de prensa quedó vulnerada. 3. En España y tal vez próximamente en el Perú, al marido se le obligará a alimentar al hijo aunque no sea suyo, lo que no deja de ser una estafa, consentida y alentada por la administración pública, pues, entre otras cosas, ya hay medios suficientes y poco costosos para determinar la paternidad en el momento del parto, al igual que se toma huellas dactilares y plantares a los niños para evitar su extravío.
Ojo, en el Perú se pretendería sacar una ley, similar a la de España, en la que todo hombre acusado de un delito sexual, sea tratado como culpable hasta que pueda demostrar lo contrario, si es que puede. Mientras tanto a la cárcel con él y sin ninguna prueba, la palabra de la mujer será, santa palabra. Y prueba suficiente. Esto fomentará grandemente las falsas denuncias. En España hay miles de hombres presos por calumnias de mujeres que falsamente acusan al hombre por delitos que nunca cometieron. Esto en venganza por no someterse a los chantajes o caprichos. Poder Judicial. 2. En el Consejo General del Poder Judicial ya es norma que aparecidos o similares méritos ni siquiera iguales, se ha de primar a la mujer y darle el puesto. Por supuesto, los puestos se ocupan por cuotas, no por méritos profesionales y académicos. A eso se debe que miles de personas inocentes se están pudriendo en las cárceles, debido a la bajísima calidad profesional de algunas juezas y fiscalas, que recibieron el puesto, solo por la cuota de género. Esto podría perjudicarlo a usted o algún ser querido, en cualquier momento. Tómelo muy en serio. Custodia de los hijos. Un porcentaje mínimo de las custodias de los hijos se otorgan a los padres varones, es más, si la madre abandona al hijo, las juezas, le darán la tutela del menor a algún familiar que sea mujer, o sea a la abuela, la tía, o la hermana, de la madre. El padre tendrá que pagar por un hijo que ni lo dejan ver. Cuando es el padre quien solicita la custodia, compartida o monoparental, o simplemente un régimen de visitas, las trabas judiciales surgen por doquier. Tampoco cuentan ayuda judicial gratuita. La madre sí. En cuanto a las pensiones de alimentos, las feministas exigen que al hombre se le quite hasta el 70% de sus ingresos, es decir, si un hombre gana $600, le debe retener casi $500. ¿Ustedes creen que una persona adulta podrá vivir con $100 mensuales? Esto obliga a muchos hombres a trabajar 16 horas diarias para poder sobrevivir, acarreando accidentes, enfermedades, envejecimiento prematuro y muerte. 2. En la mayoría de colegios estatales del Perú, no se celebra de igual forma el Día del Padre, no se hace ninguna actuación especial. Ningún padre varón es invitado y mucho menos homenajeado, atentando contra su autoestima como padre varón. Ley de pensiones. En Perú también, si un hombre queda viudo, aun con hijos menores, la ley no le otorga pensión de viudez, salvo casos muy especiales, y con muchos obstáculos. En cambio a la mujer, así no tenga hijos, puede recibir varias pensiones de viudez, si se casó varias veces y enviudó además, puede recibir adicionalmente su pensión de jubilación, el hombre no. A eso se debe que la mayor parte de indigentes que mueren en las calles son hombres, como siempre. A la mujer se le jubila 5 años antes, a pesar que los hombres mueren primero, es decir, una mujer disfrutará de su pensión 20 años como promedio, el hombre solo 10 años. O sea, aún en sus últimos días, al hombre se le discrimina negativamente. Violación impune de la Constitución. 1. El principio de presunción de inocencia ha quedado postergado por el principio de presunción de veracidad de la víctima. Ojo, esta ley se está cocinando en el Perú, con la presión de las feministas radicales de Cucuiliza, Mercedes Cabañas, y otras. Basta la palabra de una mujer para condenar a un hombre. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo ya han sentado doctrina y jurisprudencia al respecto incluso antes de la promulgación de la ley de género. A mayor abundamiento, la Ley de Igualdad en su artículo 13 establece que es el acusado quien debe demostrar su inocencia. Trato carcelario. Las mujeres reciben mucho mejor trato en las cárceles. Incluso pueden tener a sus hijos consigo. Los varones lo tienen prohibido. Incluso las instalaciones son mejores. En el Perú, las cárceles de varones son crueles, más parecen campos de exterminio, duermen a la intemperie, bajo la lluvia, son violados y contagiados de sida y tuberculosis, las mafias los obligan a consumir drogas, no hay comida ni agua. En el año 2010 el 90% de hombres contrajeron tuberculosis carcelaria. Prueba de ello es que la National Geographic calificó a las cárceles peruanas como las más crueles y peligrosas del mundo. Ojo, solo las cárceles para hombres. Como siempre. Tasas de suicidios. 1. Los varones se suicidan de 3 a 4 veces más que las mujeres. Si hay por medio una separación o divorcio, la diferencia aumenta considerablemente. De hecho, desde el año 2006 este dato se manipula por orden del gobierno a instancias de los grupos feminazis. 2.
Entre las causas está su condición de padres separados, expoliados, abandonados, en quiebra por no poder pagar abusivas pensiones, desalojados de sus casas, impedidos de ver a sus hijos, presos por falsas denuncias, etc. Todo esto provoca una fuerte depresión y muerte. Ayudas sociales. 1. La cantidad de dinero que reciben las asociaciones feministas vía subvenciones del Estado llega a límites imposibles de creer y de calcular por la negativa a ser auditadas. Ellas dicen que preguntar es violencia. 2. En varios países feministas, solo las mujeres tienen subvenciones para compra de vivienda por el hecho de ser mujer. 3. Las mujeres tienen subvenciones para creación de empresas si son mujeres las socias. ¿Y cómo consiguen todo esto las feministas radicales? La forma más eficaz es pregonando el maltrato a la mujer, el buque insignia de las feministas radicales. Para eso recurren a la prensa feminista, como en todo, lo que nos cuentan es un cúmulo de mentiras. Siempre mencionan que son víctimas de violencia, discriminación, abusos, a pesar de ser falsas, pero la prensa y las cifras falsas son sus armas eficaces. Inclusive fabrican novelas y miniseries, spots, poniendo como autor de la violencia siempre al hombre. 1. Las cifras de maltrato a las mujeres se magnifican y falsean. La forma de contabilizar las muertas no distingue las causas, contabiliza por duplicado el mismo caso, se añaden las extranjeras, se agregan los casos de delincuencia o los de drogas, se suman los casos de autoeutanasia en ancianos desvalidos, etc. Repito, las cifras de maltrato a las mujeres se magnifican y falsean. La forma de contabilizar las muertas no distingue las causas, contabiliza por duplicado el mismo caso, se añaden las extranjeras, se agregan los casos de delincuencia o los de drogas, se suman los casos de autoeutanasia en ancianos desvalidos. 2. Quienes osan sacar a la luz las falsedades y manipulaciones de este colectivo equiparable a una secta, son objeto de una persecución implacable, intentando el desprestigio del disidente / opositor. En primer lugar se habla de la ignorancia sobre el tema del individuo defenestrado, pasando luego a las injurias y calumnias. Como ejemplo, oigamos las declaraciones de Rosa Peris sobre D. María Sanauja, jueza decana de Barcelona. Difícilmente esto que están escuchando ahora, lo verán en la televisión, debido a que la mayoría de jefas de prensa, pertenecen a grupos feministas radicales. 3. Las cifras de hombres asesinados se ocultan por ser similares e incluso superiores a las de mujeres. Montserrat Comas, directora del Observatorio contra la Violencia de Género dependiente del Consejo General del Poder Judicial, declara en público que no hay varones que sufran violencia doméstica. Pero en sus propios informes se dice lo contrario. ¿Por qué miente Montserrat Comas? 4. Las noticias sobre mujeres maltratadas se aumentan, duplican, se magnifican y repiten en varios especiales en la televisión y diarios, tal es el caso del Canal 2, en el crimen de Ruth Thalia, la cual recibió una cobertura casi presidencial. En cambio las noticias sobre mujeres violentas que cortan penes, matan hombres, queman niños. Esas noticias se obvian, se abrevian, se minimizan o se limitan a 2 renglones en un rincón del periódico de turno. O a un par de segundos en la tele. Inclusive las feministas afirman que estos crímenes son culpa del hombre. Por lo que la mujer debe ser absuelta. En el 2 las violadoras son entrevistadas y aplaudidas. Como en el caso Lorena Chávez, que violó a un menor de 13 años. 5. El maltrato infantil es perpetrado por las madres en su mayor parte. En algunos apartados es casi un monopolio de las madres. En España y en todo el mundo occidental. Tenemos el caso de la niña Pierina, en Perú, cuya madre tenía hijas de varios hombres, y las torturaba flagelándolas. El padre, al enterarse de ello, la denunció, pero no le dieron la custodia. La niña murió asesinada por su madre poco después. Si no creen, entren a Google y verifiquen. 6. El maltrato a los ancianos, al igual que el infantil, es perpetrado en su mayor parte por la mujer. 7. Los expertos que presentan las feministas no son sino falsarios. Veamos el ejemplo de Lorente Acosta y sus mentiras. Saqueo del dinero del Estado con el emblema de la mujer maltratada. 1. Ingentes cantidades de dinero, estamos hablando de millones de dólares destinados a ayudar a mujeres maltratadas. Y es por eso que se falsean los datos, aumentando groseramente las cifras, para poder recibir más dinero, procedente de los presupuestos generales del Estado o del Fondo Social, que se queda en bolsillos privados. Desgraciadamente sabemos que la mayor parte de las denuncias por maltrato son falsas y las cifras manipuladas convenientemente. 2.
Incluso los responsables políticos admiten que la violencia doméstica se reparte equitativamente entre hombres y mujeres. Podemos verlo en las dos noticias siguientes. O en los numerosos estudios serios que al respecto se han elaborado. 3. Pedimos al televidente que haga un pequeño esfuerzo de memoria. Le pedimos que haga un repaso a lo largo de su vida y recuerde a cuántas mujeres ha visto golpear, insultar, arañar, zarandear, dar cachetadas, menospreciar, dar una patada en los testículos, etc., a un varón aún sin motivo. Incluso en público por estar convencidas de tener derecho a ello y, sobre todo, por estar seguras de que el varón golpeado no se defenderá. Haga el mismo repaso para recordar a cuántos varones ha visto hacer lo propio con una mujer. Saque usted sus propias conclusiones de cómo le engañan. 4. Al varón se le programa desde pequeño no solo para no agredir a las mujeres sino incluso para soportar las agresiones de las mujeres sin defenderse. La única respuesta a la que un varón es enseñado desde pequeño ante una agresión femenina, es el sufrimiento estoico y el distanciamiento cuando no la huida directamente. ¿Quién no ha escuchado aquellas primicias de que a la mujer ni con el pétalo de una rosa? No hay nada que justifique pegar a una mujer, es decir, si una mujer viene como un gorila a masacrarte, tú deberás morir como todo un caballero, porque si te defiendes, entonces eres un desgraciado maltratador, y mereces el repudio y la cárcel. ¿Les parece esto justo? 5. Otro caso aberrante es la creación de la ley de feminicidio. Les daré un ejemplo práctico de esta cavernaria ley, escuchen. Ejemplo 1. Si una mujer mata a otra mujer, como el caso Miriam Pfeffer, Avencia, Llamojas, Espino etc., en estos casos la autora por ser mujer saldrá en 7 años libre, debido a los beneficios penitenciarios. Ejemplo 2. Si un hombre mata a una mujer se irá preso 25 años mínimos o cadena perpetua, sin beneficios de ley. Como verán, la vida de una mujer es más barata si la mata otra mujer, y más cara si lo hace un hombre. En pleno siglo XXI vemos eso. Contraviniendo la Constitución. Ejemplo 3. Si una mujer mata a un hombre, saldrá libre en 5 años aduciendo crimen pasional o maltratos, pero si un hombre le pega a una mujer, tal vez para defenderse, piden 10 años de cárcel como mínimo. Por supuesto, se sabe que hay muchas mujeres maltratadoras y millones de hombres maltratados, pero las encuestadoras manipuladas siempre hacen la encuesta del embudo. El falseamiento de las cifras de violencia contra la mujer más la colaboración interesada de la prensa feminista, son instrumentos de gran eficacia para obtener resultados prediseñados a gusto del consumidor, que después se transforman en propaganda, medidas legales, directrices, subvenciones, etc. Salga a la calle y vea los miles de paneles, donde se presenta solo al hombre como única autor de la violencia contra la mujer, prenda la radio, la tele y es la misma constante. El segundo paso es invitar y alentar las denuncias, no importa si son falsas. Pronto sacarían en Perú una ley, en la que todo hombre acusado de un delito sexual sea considerado culpable, hasta que pueda probar lo contrario, si es que puede. Ejemplo destacado es la macroencuesta de marzo de 2000 sobre la violencia contra las mujeres repetida en 2002 con análogos resultados, aunque con menos impacto publicitario. Permitió determinar que en España había 2 millones de maltratadas. Para ello, se consideró mujer maltratada a la que respondiese con las palabras frecuentemente o a veces al menos a una de las 13 preguntas siguientes, referidas al marido o compañero. ¿Le impide ver a la familia, o tener relaciones con amigos, vecinos? ¿Le quita el dinero que usted gana, o no le da lo suficiente que necesita para mantenerse? ¿Le insulta o amenaza? ¿Decide las cosas que usted puede o no hacer? ¿Insiste en tener relaciones sexuales aunque sepa que usted no tiene ganas? ¿No tiene en cuenta las necesidades de usted? ¿Le deja el peor sitio de la casa, lo peor de la comida? ¿En ciertas ocasiones le produce miedo? Cuando se enfada llega a empujar o golpear? ¿Le dice que dónde va a ir sin él, que no es capaz de hacer nada por sí sola? ¿Le dice que todas las cosas que hace están mal, que es torpe? ¿No valora el trabajo que realiza? Desprecia el dinero que gana, diciendo que no alcanza para nada. Delante de sus hijos dice cosas para no dejarle a usted en buen lugar. Como la maliciosa encuesta no se aplicó a los hombres, los periódicos no pudieron sorprendernos al día siguiente con la insólita noticia de que también había 2 millones de varones maltratados. Ni se pudo emprender el correspondiente plan para combatir la violencia contra los hombres. Ni adoptar las pertinentes medidas jurídicas y administrativas, incluidas las gigantescas campañas de sensibilización. Ni
destinar varios miles de millones para la violencia de género del presupuesto a la lucha contra esa otra rama de la violencia. Las feministas suspendieron las macroencuestas. Y empezaron a fabricar con la plata del Estado, miles de spots televisivos, afiches, carteles, campañas, miniseries y hasta novelas, señalando solo a los hombres como los autores de la violencia contra la mujer. Para lavar o ensuciar el cerebro de la gente. Y lamentablemente lo consiguieron hasta la fecha. Prensa. El tratamiento de las noticias y los datos son manipulados groseramente. Además se ha hecho obligatorio. Es decir, la dictadura extrema feminista ya violó la libertad de expresión. 1. El código de tratamiento de violencia de género era un secreto a voces, si bien ningún periodista se atrevía a decirlo en público. Ahora es la norma. Se obliga a los medios a mentir, falsear y ocultar información que las contradiga. ¿Acaso no estamos frente a una nueva modalidad de dictadura, disfrazada de feminista? 2. En los medios de comunicación hay instaurados departamentos dedicados a censurar la información con el sesgo de las teorías de género. El más paradigmático es RTV, cuya censora mayor es Montserrat Goix, quien presume de ello dando conferencias al respecto. Escuchen, basta teclear en Google o cualquier otro buscador de internet, las palabras hembrista, feminista radical, feminazi, etc., y leer los escritos de estas personas para darse cuenta de los disparatados argumentos, los sofismas y datos falsos que manejan para sostener teorías y criterios abracadabrantes y fuera de todo tino. También pueden entrar a las webs del Consejo Mujeres de Madrid, UNAF, Mujeres en Red, etc. Este servidor aloja a otros grupos radicales que viven de las subvenciones obtenidas dando datos falsos y argumentando disparates. Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Los Verdes, Partido Comunista, SOS Racismo, etc. No olvidemos que el interés último de las feministas radicales es el dinero y el poder. La mayor parte vía subvenciones. Las feministas radicales no quieren ver hogares felices y en armonía, porque si eso pasara, se les acabaría el bollante negocio, perderían millones de dólares. Las feministas radicales están alienando la mente de la sociedad, para que vean a los hombres como bestias, descartable. Ellas quieren que las mujeres sientan un desprecio automático por los hombres. A las madres y padres que tienen hijos varones, les quiero preguntar: ¿ustedes quieren entregar a sus hijos hombres una sociedad, con misandría, es decir, en la que sean maltratados, humillados por el hecho de haber nacido con testículos? Usted que está criando a su niño y lo ve ahora jugar feliz, ¿le gustaría verlo después cuando crezca, llorando, sufriendo, y encarcelado por una falsa denuncia, o en la bancarrota, por no poder pagar abusivas pensiones, o tal vez muerto por suicidio, ante tanto maltrato? Bueno, si eso quiere usted, no hagan nada. Pero tendrá su responsabilidad moral por nunca haberse preocupado en la situación de sus hijos, como hombres, en esta nueva sociedad que estará dominada por las feministas radicales. Derramando su dictadura, que acabará con los hogares, la familia, y finalmente con toda la sociedad. Bueno, ahora ya sabes, no podrás decir que nadie te avisó, que nadie te dijo esto. No te conviertas en un tonto útil más. Y si eres hombre, ten mucho cuidado porque podrías estar en la mira.